Todo lo que los libros de historia han enseñado sobre el origen de la civilización es posiblemente una mentira. O bueno, en el mejor de los casos, una historia fragmentada y peligrosamente incompleta. Bienvenidos a Crónicas de lo Desconocido. Soy Ana Grisales. Y soy Mario Londoño. Al revisar la inmensa pila de artículos, investigaciones y registros arqueológicos que tenemos para la inmersión profunda de hoy, la misión quedó clarísima. Totalmente. Vamos a desentrañar por qué un solo descubrimiento en el sureste de Turquía está obligando a la ciencia a reescribir literalmente el primer capítulo de la humanidad. Porque, imaginen una obra monumental, un complejo arquitectónico de proporciones titánicas. Sí, construido miles de años antes de que el ser humano siquiera concibiera la agricultura. Antes de que inventara la rueda. O de que fundiera un solo metal, claro. O de que trazara, el primer símbolo de escritura. Una estructura de piedra que desafía, bloque por bloque, toda la lógica cronológica que damos por sentada sobre nuestro propio pasado. El sitio se llama Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Para dimensionar el nivel de asombro y el choque absoluto que este descubrimiento generó en la comunidad científica, hay que visualizar una analogía. Ajá, a ver. Encontrar Göbekli Tepe en esa época específica de la prehistoria es tan anacrónico, tan profundamente desconcertante, como si un equipo de arqueólogos del futuro excavara un estrato de tierra perteneciente a la Edad Media europea y desenterrara los restos perfectamente intactos de un teléfono inteligente. ¡Wow! O sea, simplemente, según todas nuestras reglas del desarrollo humano, no debería estar ahí, no tiene sentido. Exacto, es una auténtica anomalía cronológica. Estamos hablando de un sitio ubicado en la cordillera de Yermush, en la región de Anatolia. Y las pruebas de radiocarbono que revisamos en la documentación son, implacables. Su construcción comenzó alrededor del año 9600 a.C. Para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, esto significa que tiene unos 12.000 años de antigüedad. Es 6.000 años más antiguo que el círculo de piedra de Stonehenge. Y 5.000 años más antiguo que las primeras pirámides de Egipto. Paremos un segundo para ubicarnos, porque aquí es donde a mí me explota la cabeza. Dime. 9600 a.C. ¿Quién habitaba la Tierra en ese momento exacto? O sea, ¿qué estaba haciendo el ser humano un martes cualquiera en esa época? Porque la idea que tenemos es la del cavernícola, ¿no? Y no estás muy lejos de la realidad. Era una humanidad puramente nómada. Pequeñas bandas de cazadores-recolectores que sobrevivían literalmente al día a día. Buscando comida constantemente. Tal cual. Su jornada consistía en perseguir gacelas, cazar jabalíes y recolectar pastos y frutos silvestres. Y no tenían cerámica. Exacto, cero cerámica. Eso significa que algo tan simple para nosotros como hervir agua o almacenar granos por meses, para ellos era logísticamente imposible. Dependían completamente de herramientas hechas de sílex. Sí, que es un tipo de roca muy dura. Y de huesos o madera. No había bestias de carga domesticadas, ni caballos, ni bueyes. Lo cual hace que este descubrimiento sea aún más descabellado. Según los apuntes, en la década de los 60, algunos arqueólogos pasaron por esa colina, vieron unas piedras asomando y dijeron, debe ser un cementerio medieval bizantino, y siguieron de largo. Un error de cálculo gigante. Gigante. Tuvieron que pasar décadas hasta 1994, cuando el Instituto Arqueológico Alemán, liderado por Klaus Schmidt, realmente empezó a excavar. Y lo que Schmidt encontró enterrado ahí abajo, invirtió por completo el paradigma más sagrado del siglo XX. El famoso modelo de Gordon Childe, ¿verdad? Ese mismo. Durante décadas, el consenso académico absoluto dictaba una secuencia inamovible. Primero, el ser humano descubrió la agricultura. Aprendimos a domesticar el trigo y los animales. Exacto. El mecanismo es simple. La agricultura genera un excedente de comida. Ese excedente nos permite dejar de ser nómadas y establecer asentamientos permanentes. Porque ya no tienes que estar moviéndote tras las manadas. Exacto. Al no tener que pasar todo el día buscando comida, surge el tiempo libre. Y con ese tiempo libre, la sociedad se vuelve compleja. Inventamos la división del trabajo, la arquitectura monumental y finalmente la religión organizada. Esa era la regla de oro. Era el estándar. O sea, la historia oficial nos enseñó que la barriga llena llevó a la construcción del templo. Sí,
Pero los registros de Göbekli Tepe sugieren exactamente lo opuesto. Nos dicen que la necesidad de construir el templo fue lo que obligó a llenar la barriga. Es una excelente forma de resumirlo. Göbekli Tepe nos grita desde el pasado. Primero fue el templo y luego la ciudad. ¡Qué locura! El impulso religioso, esa necesidad espiritual de congregarse, fue lo que obligó a cientos de personas a reunirse en esta colina. Pero piénsalo logísticamente. A ver, Si tienes a cientos de cazadores trabajando en un solo lugar durante semanas o meses, vas a agotar rápidamente a todos los animales y frutos de los alrededores. claro, sobreexplotas el área. Inevitablemente. Entonces, para alimentar a esa inmensa fuerza laboral de manera sostenida, se vieron forzados a observar cómo crecían los cereales locales y a cultivarlos sistemáticamente. El motor que impulsó la invención de la agricultura no fue la supervivencia básica, No, fue la devoción. exactamente. Fue la religión. Y si la religión fue ese gran motor, la pregunta natural es, ¿qué tipo de santuario justificaba semejante esfuerzo? Hablemos de los gigantes de piedra. Sí. En la documentación se describe el sitio no como un solo edificio, sino como una serie de recintos circulares. El más famoso, el recinto D, tiene unos 20 metros de diámetro. Un espacio enorme. Y formando los muros se alzan inmensos pilares de piedra caliza tallados en forma de T. Algunos miden 5,5 metros de altura. Y pesan unas 20 toneladas. ¿20 toneladas? Aquí te tengo que interrumpir, Mario. Bueno, interrumpir la idea que traíamos, porque mi lado escéptico no lo procesa. Adelante, es la duda más común. Cómo un grupo de nómadas en taparrabos mueve bloques de 20 toneladas por cientos de metros cuesta arriba, sin poleas, sin ruedas y sin bueyes. Es el gran cuestionamiento logístico. Durante mucho tiempo se pensó que requirieron miles de esclavos o trabajadores masivos. Tiene lógica pensarlo así. Pero la arqueología experimental reciente nos da un mecanismo mucho más elegante y eficiente. No necesitas cientos de personas sintiendo es la física básica. A ver, explícame eso. Las pruebas demuestran que, utilizando trineos de madera, cuerdas trenzadas con fibras vegetales y, sorprendentemente, agua, un grupo bien coordinado de apenas 12 a 24 personas podría haber movido esos colosos. Agua. A ver, espera. ¿Cómo te ayuda a echarle agua al suelo para mover 20 toneladas de piedra? Reduciendo la fricción. Si intentas arrastrar un trineo pesado sobre tierra seca o arena, la arena se acumula en la parte delantera y frena el avance. Es como un ancla. Claro. Pero si viertes la cantidad exacta de agua justo frente al trineo, la tensión superficial del agua une los granos de arena, creando una superficie firme y lisa. Ah, es el mismo principio físico que hace que la arena mojada en la playa sea más dura para caminar que la arena seca. Exactamente. Esto reduce el coeficiente de fricción casi a la mitad. Es literalmente tecnología de punta de la edad de piedra. ¡Wow! O sea, eso cambia la perspectiva, de ser salvajes primitivos a verdaderos ingenieros intuitivos. Totalmente. Conocían su entorno a la perfección. Pero más allá de la ingeniería, los artículos describen una atmósfera que, francamente, hiela la sangre. Es muy oscura, sí. Quiero que imaginemos la escena basándonos en los datos. Hace 11.000 años, entras a estos recintos circulares semi-enterrados en la oscuridad de la noche. Y la única luz proviene de fogatas parpadeantes. Exacto. Y esos pilares en forma de T no son solo bloques cuadrados, tienen brazos humanos tallados en los costados, con largas manos de dedos finos que se posan sobre el abdomen. Y llevan tallados taparrabos de piel de zorro. Son entidades abstractas, gigantes sin rostro observando desde la penumbra. Y lo que los hace aún más imponentes son los relieves. A la luz del fuego, las sombras harían que cobraran vida cientos de figuras tridimensionales talladas en la piedra. Pero lo fascinante es qué tipo de animales eligieron plasmar, porque no dibujaron ciervos, ni gacelas, ni animales que normalmente cazaban para comer. No hacían catálogos de su dieta. Tallaron un bestiario salvaje, agresivo y amenazante. Vemos leones gruñendo, jabalíes embistiendo con colmillos enormes. Escorpiones del tamaño de un brazo humano. Sí, arañas, serpientes venenosas entrelazadas como redes y buitres carroñeros. Eso me llamó muchísimo la atención. Si soy un cazador, lo normal es dibujar mi cena para atraer la buena suerte, ¿no? Como en las cuevas de Lascaux en Francia. Claro, magia simpática. Pero aquí están dibujando sus pesadillas.
depredadores letales. Porque proyectan una visión del mundo natural como algo peligroso. En ese momento, el ser humano aún no era el amo y señor de la naturaleza, era una presa más. Literalmente estaban en la mitad de la cadena alimenticia. Así es. Desde una perspectiva antropológica, tallar a estas bestias letales en los pilares podría ser una forma de dominar el miedo, de apaciguar a los espíritus de la naturaleza o incluso de marcar una transición psicológica. Además, varios de estos animales, particularmente los buitres, estaban íntimamente conectados con un concepto mucho más inalcanzable: el cielo nocturno y la muerte. Lo cual nos lleva directo al oscuro culto al cráneo. Los artículos mencionan un hallazgo perturbador de la antropóloga Julia Gresky. Sí, un estudio escalofriante. Encontraron fragmentos de 3 cráneos humanos con modificaciones extremas. Alguien agarró herramientas de piedra y les talló surcos profundos y rectos a lo largo del hueso, de adelante hacia atrás. Incluso hay uno con un agujero perfectamente perforado. Al principio pensé, bueno, tal vez los atacó un animal salvaje, pero los análisis descartaron eso por completo, ¿cierto? Totalmente descartado. Bajo el microscopio, los cortes son demasiado precisos, limpios y paralelos. Claro, no son mordidas. Para nada. Las marcas de dientes de hiena o lobo dejan patrones muy erráticos en forma de V corta, pero estos eran cortes en forma de U, hechos por manos humanas con herramientas de sílex. Increíble. Además, el análisis del tejido óseo demostró que los cortes se hicieron poco después de la muerte, cuando el hueso aún conservaba elasticidad y colágeno, no en huesos secos. Pero, a ver, ¿por qué tomarse la molestia de tallar canales profundos en el cráneo de un familiar o de un enemigo justo después de que muere? El mecanismo más lógico, respaldado por ese agujero perforado que mencionamos, es la suspensión. Para colgarlos. Exacto. Esos surcos servían para que, al atar cuerdas alrededor del cráneo, éstas no resbalaran por la superficie curva del hueso. Esto indica fuertemente que los cráneos eran exhibidos. Probablemente colgados de los mismos pilares gigantes de piedra o de las vigas del techo. Imagine esa visión. Podría ser un ritual de veneración profunda a los ancestros, buscando mantenerlos presentes en la comunidad. O todo lo contrario. Una exhibición macabra de enemigos decapitados para humillarlos o absorber su poder espiritual. De cualquier forma, la muerte y el tránsito al más allá estaban literalmente en el centro del templo. Y hablando de decapitaciones y el más allá, tenemos que entrar al terreno donde los arqueólogos tradicionales empiezan a sudar frío. Uy, la arqueoastronomía. Exacto. El famoso Pilar 43, también conocido como la Piedra del Buitre. En este monolito vemos tallado un buitre con un ala apuntando hacia arriba, un escorpión, varias aves y, un detalle no menor, un hombre sin cabeza en la parte inferior. Sí. Uno de los documentos expone la teoría del investigador Martin Sweetman, quien dice que esto no es un dibujo animista cualquiera. Según él, el Pilar 43 es un mapa estelar increíblemente sofisticado. Es una de las hipótesis más divisivas y polémicas de la actualidad. Sweetman argumenta que los animales no son bestias terrenales, sino representaciones de constelaciones astronómicas. A ver. El buitre correspondería a lo que hoy llamamos la constelación de Sagitario, y el escorpión sería Escorpio. ¿Y por qué es importante esto? Porque al analizar la posición de las figuras junto con un símbolo circular que representaría el Sol, Sweetman sugiere que el pilar es un sello de fecha que registra una configuración astronómica muy específica, el cielo nocturno de hace aproximadamente 13.000 años. Y esa fecha, hace 13.000 años, no es un número al azar. Coincide exactamente con un evento cataclísmico conocido como el Dryas reciente. Exactamente. El Dryas reciente fue un periodo de enfriamiento global brutal y repentino. Como una mini era de hielo, ¿no? Tal cual. Una de las teorías más debatidas en la paleoclimatología sugiere que este cambio climático extremo fue causado por el impacto de múltiples fragmentos de un cometa perteneciente al enjambre de las Táuridas. El mecanismo físico de eso tuvo que ser devastador. Apocalíptico. Los fragmentos impactan la Tierra, generan incendios masivos a escala continental y levantan una nube de polvo y ceniza tan densa en la atmósfera que bloquea la radiación solar. Eso provoca un invierno prolongado que duró más de 1000 años, causando extinciones masivas de la megafauna. Adiós mamuts, adiós tigres dientes de sable.
O sea, bajo la lupa de esta teoría, Göbekli Tepe funcionaba como un observatorio astronómico monumental. Sí, un centro científico prehistórico. Y ese pilar 43 sería una especie de lápida conmemorativa, un registro tallado en piedra de la peor tragedia de la historia humana, documentando el día en que el cielo cayó sobre la tierra. Es una narrativa fascinante. Pero a ver, me vas a perdonar y sé que a mucha gente le encanta esta idea cinematográfica, pero aquí me tengo que poner el sombrero del escepticismo. Hazlo, porque es necesario en esta inmersión profunda. ¿De verdad es prudente asumir que bandas de cazadores-recolectores que apenas estaban descifrando cómo moler semillas tenían el conocimiento astronómico y la matemática para proyectar elipsis planetarias y dejar un registro temporal codificado? Es un salto grande, sí. ¿No corremos el riesgo de proyectar nuestra propia fascinación moderna por el apocalipsis y las catástrofes cósmicas sobre el arte de una cultura que simplemente le tenía mucho miedo a los escorpiones venenosos y a los buitres que se comían a sus muertos? Es una crítica absolutamente válida y de hecho es el corazón del debate académico actual. La mayoría de los arqueólogos del Instituto Alemán que trabajan en el sitio rechazan la teoría del cometa. ¿Con qué argumento? Argumentan que asumir un mapa estelar complejo es subestimar la riqueza del animismo y la mitología chamánica local. Claro, imponiendo conceptos astronómicos occidentales muy posteriores sobre mentes de la Edad de Piedra. Para la academia tradicional, el significado de los animales está profundamente arraigado en la ecología de la región, no en la bóveda celeste. Tiene mucho sentido. A veces un escorpión es solo un escorpión muy, muy peligroso. ¿Así es? Sin embargo, esto nos lleva a una fricción aún mayor en la historia del sitio. Independientemente de si miraban a las estrellas para predecir asteroides o si veneraban a los animales de su entorno, el misterio más insondable no es por qué construyeron Göbekli Tepe, sino por qué y cómo desapareció. Exacto, ese es el enigma del enterramiento. Después de aproximadamente 1000 años de uso continuo, de rituales, de reconstruir y modificar los recintos, hacia el año 8200 a.C., el sitio simplemente fue abandonado. Pero no fue un abandono pasivo. ¿Dejaron las puertas abiertas y se fueron? No. Klaus Schmidt, el descubridor, estaba convencido de que fue un enterramiento deliberado y ritualístico. Él argumentaba que las antiguas comunidades llevaron a cabo un esfuerzo titánico, transportando miles y miles de toneladas de tierra, grava, herramientas rotas y huesos de animales de desecho para rellenar los recintos. Hasta taparlos por completo. Pero, ¿por qué enterrar el equivalente prehistórico a la Catedral de Notre Dame? O sea, el esfuerzo físico para tapar eso es monumental. El mecanismo de pensamiento detrás de esa teoría es que el templo era considerado una entidad viva. En las culturas animistas, cuando un objeto sagrado o un edificio ritual cumple su ciclo vital, no se puede simplemente demoler o abandonar. Debe ser desactivado ceremonialmente. Honrado con un entierro adecuado, como se haría con un anciano venerado de la tribu. Exactamente. Lo taparon a propósito para proteger su poder, o tal vez para protegerse de él. Es una idea muy poética. Muy poética, pero la ciencia no se detiene. Y leyendo las últimas investigaciones, parece que los nuevos directores del proyecto tienen una teoría bastante más terrenal, ¿no? Así es. Investigadores como Lee Clare y Moritz Kinzel analizaron a fondo la estratigrafía, es decir, las capas de tierra y el tipo de daño en los muros. ¿Y qué encontraron? Ellos proponen que el relleno no fue un acto ceremonial único. Su evidencia apunta a que Göbekli Tepe fue víctima de procesos de erosión natural masivos y deslizamientos de tierra. Claro. Imagina construir en la ladera de una colina. Al talar los árboles circundantes para encender fogatas o mover piedras, debilitas el suelo. Con el tiempo, las lluvias y posibles terremotos hicieron que escombros de estructuras más nuevas, ubicadas en la parte alta de la colina, colapsaran y sepultaran gradualmente los recintos más antiguos de la parte baja. Tiene toda la lógica del mundo. Construyes en una pendiente, quitas la vegetación, llueve fuerte durante siglos y literalmente se te viene el cerro encima. Obligando a la gente a abandonar el lugar por el puro riesgo estructural. Exacto, pero independientemente de si fue sepultado intencionalmente por sus constructores o enterrado inexorablemente por la naturaleza, hay una coincidencia en la línea del tiempo que es fascinante y que debemos explorar hoy. Cuéntame. El colapso y abandono de Göbekli Tepe
ocurre exactamente al mismo tiempo en que la revolución agrícola explota y se expande por toda la región. Y aquí es donde las piezas de los documentos se encajan de una forma muy melancólica, o sea, muy profunda. Sí, Coincide con el abandono del templo, entonces Göbekli Tepe no fue el alba luminosa del mundo moderno que pensamos al principio. no. Fue el último grito de un mundo salvaje que estaba desapareciendo. Piénsalo desde la perspectiva de ellos. El paso a la agricultura no fue necesariamente un paraíso inmediato. Al contrario, Fue un choque brutal para el cuerpo humano. la evidencia ósea muestra que los primeros agricultores, al asentarse y depender casi exclusivamente del trigo, sufrieron desnutrición aguda, problemas dentales terribles, y al vivir hacinados junto al ganado domesticado, se enfrentaron a las primeras pandemias y enfermedades infecciosas de la historia. Enfermedades zoonóticas. Exacto. Los cazadores-recolectores, en contraste, tenían dietas variadas y eran más altos y robustos. Entonces, mientras veían cómo las llanuras a su alrededor se llenaban de granjas, de gente enferma viviendo hacinada, de cercas que limitaban su movimiento, los constructores de Göbekli Tepe se resistieron. Es una lectura muy profunda de los datos. Quizás estas estructuras monumentales fueron la resistencia activa de una cultura intentando desesperadamente aferrarse a su libertad nómada. A su conexión directa con la naturaleza salvaje y a sus dioses antiguos. Frente a la inminente e imparable aplanadora de la domesticación, no estaban abrazando el futuro. Estaban construyendo inmensas fortalezas espirituales para proteger su pasado. Estaban dejando una marca en la piedra antes de que su forma de vida se extinguiera para siempre. Es una lección brutal de humildad para nosotros en el siglo XXI. Y lo más impactante de todos los documentos que revisamos es un dato numérico que quiero que quienes nos escuchan procesen bien. A ver, Hasta la fecha, apenas se ha excavado un 5% de todo el sitio arqueológico. es nada. ¡Nada! Las exploraciones con radares de penetración terrestre muestran que hay docenas de círculos de piedra más durmiendo bajo la colina, que aún no han visto la luz del sol en 11.000 años. Y el misterio se expande aún más. Recientemente, con el proyecto turco Taş Tepeli, empezaron a excavar otro sitio a unos 35 kilómetros de distancia llamado Karahantepe. Sí, leí sobre eso. Es fascinante. Allí han desenterrado recintos similares, pero más extraños. Encontraron pilares con rostros humanos tridimensionales muy definidos, e incluso una estatua hiperrealista a tamaño real de un cadáver sosteniendo sus propios genitales. Lo que confirma que Göbekli Tepe no era una anomalía aislada o el capricho de una sola tribu en medio de la nada. Para nada. Era el epicentro de una civilización inmensa. Una civilización sofisticada y extendida geográficamente que nuestra historia oficial, con toda nuestra arrogancia académica, había borrado por completo de los libros. Eran personas que construían monumentos a la muerte y dominaban la ingeniería miles de años antes de que creyéramos que eso era humanamente posible. Queda absolutamente claro a través de todas estas fuentes que la historia del origen humano es un rompecabezas gigantesco al que le falta la mitad de las piezas. Y las pocas piezas nuevas que estamos desenterrando ahora simplemente no encajan en la pequeña caja teórica que habíamos diseñado con tanto cuidado. Quien sugirió investigar este tema para nuestro programa definitivamente nos mandó por un laberinto fascinante. El nivel de sofisticación para organizar el trabajo, entender la fricción, tallar el sílex y conceptualizar rituales sobre la muerte reescribe nuestra propia identidad. Así es. Nos obliga a cuestionar qué otros paradigmas inamovibles de la ciencia están a un solo descubrimiento de desmoronarse. Agradecemos enormemente a la audiencia por acompañarnos en esta exploración de hoy. Nos encantaría que comenten, debatan y sugieran nuevos misterios en nuestras plataformas. No olviden seguir este espacio para no perderse nuestras futuras investigaciones en los rincones más oscuros de la historia. Soy Ana Grisales. Y soy Mario Londoño. Y si estos cazadores lograron movilizar montañas enteras de piedra, usando cuerdas, agua y una devoción inquebrantable para aferrarse a una creencia que irremediablemente desaparecía, nos deja una reflexión final algo incómoda. ¿Qué monumentos invisibles estamos construyendo nosotros hoy, con toda nuestra tecnología, para negar nuestro propio final? Porque hay secretos enterrados que quizás nunca debieron ser descubiertos.